El pasado 30 de octubre, Lula ganaba la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas. Ganaba por un estrecho margen de 1,5 puntos. 2 millones de votos, que si lo ponemos en votos es mucho más que ese 1,5 puntos, pero realmente veíamos cómo el bolsonarismo tenía mucha más fortaleza y resistencia de la que pensábamos, porque a pesar de una victoria fundamental para la democracia en Brasil, una victoria fundamental para la región, yo creo que es indudable hablar de la fortaleza del bolsonarismo, porque perdió Bolsonaro, pero en cierta medida ganó el bolsonarismo, ganó en el Senado, fue la fuerza mayoritaria en el Congreso o consiguió justamente estados claves como Río de Janeiro o Sao Paulo. Yo creo que es fundamental intentar comprender que si bien sin Lula no se hubieran ganado estas elecciones, la figura de Bolsonaro es intercambiable, lo cual habla de las debilidades de la izquierda y de las fortalezas del bolsonarismo. Todo esto será un elemento que jugará como una espada de Damocles sobre el nuevo gobierno Lula. De hecho, las propias movilizaciones el día después de la victoria por parte del bolsonarismo, cortando calles y carreteras y pidiendo un golpe de Estado, o las declaraciones de la patronal brasileña diciéndole a Lula que no había ganado, que había ganado un frente contra Bolsonaro y que no podía aplicar su programa, serán una verdadera espada de Damocles sobre el gobierno de Lula, que intentará moderar sus propuestas de gobierno y también intentará ponerle una camisa de fuerza a la izquierda brasileña. Ahora tendremos que ver qué perspectivas se abren, qué retos tendrá que enfrentar este gobierno y la izquierda brasileña y qué perspectivas se abren para Brasil y para la región. De todo esto hablaremos con Débora Calavantes, que es la responsable de Internacional del PSOL, uno de los partidos de izquierdas que más ha crecido en estas elecciones y que es la segunda fuerza en diputados de la izquierda en el Congreso. Esta vez analizaremos justamente el gobierno Lula, su victoria y sus perspectivas en un programa más de Enclave Internacional. Bienvenidos a un programa más de Enclave Internacional. El último, justamente hablamos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y esta vez venimos a analizar ese resultado. Venimos a analizar ese resultado y también justamente los retos que se abren para el futuro gobierno Lula y para la izquierda brasileña. Y para eso tenemos a una invitada de lujo. Tenemos a Débora Calavantes, responsable de Internacional de PSOL y del Partido Resistencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Parlamento Europeo. Gracias por la invitación y por tener como solidaridad internacional con nosotros. Estamos contentos con la victoria, pero también preocupados. Justamente de eso quería hablar. Antes de pasar a los retos, analizar un poco la victoria de Lula, ¿no? Sí. Yo creo que fue una victoria ajustada, de hecho mucho más ajustada de lo que podíamos esperar, ¿no? ¿Por qué? Nosotros luchamos para una victoria grande que no abriera como margen, posibilidad de cuestionamiento de los resultados, porque sabíamos que el bolsonarismo y el Bolsonaro mismo tendría a hacer eso si el resultado fuese muy ajustado. Ocurre que es una victoria y las victorias tienen que ser celebradas y reconocidas, eso es importante, pero fue más ajustado que en 2014 en la disputa de Dilma Rousseff con Aécio Neves, y en aquel momento Aécio ha pedido recontagem de los votos y así se ha empezado una crisis institucional en Brasil muy grande, que después tuvo movilizaciones de las derechas y después el golpe y la historia que conocemos. Y ahora pienso que Bolsonaro tuvo 49% porque tenía un apoyo de la burguesía muy importante, del agrobusiness, del capital financiero, pero también de una masa de la burguesía como de pequeños y medios comerciantes, y también un apoyo en los sectores medios
y una parte de una base popular de gente que gana entre 2 y 5 salarios mínimos en Brasil, y así pudo como polarizar completamente el país. Y también, además de su fuerza orgánica, tuvo un acoso patronal muy grande, un uso de máquina pública, una aplicación de medidas populistas muy cerca de las elecciones. Entonces fue una elección muy difícil. Sí, de hecho, yo digo para que todo el mundo más o menos, no sé si ha podido seguir el resultado es ajustado, las presidenciales, de 1,5 puntos más o menos, son 2 millones de votos, que no son pocos tampoco, yo creo que también hay que decirlo, pero es verdad que el bolsonarismo, yo creo que hay que diferenciar entre el Bolsonaro y lo que sería el bolsonarismo como movimiento orgánico de la derecha, en donde consigue la mayoría en el Senado, el grupo más numeroso en el Congreso y gana en estados claves, gana muchos estados, pero gana en estados claves como Sao Paulo y Río, ¿no? Lo cual demuestra en cierta medida que se ha derrotado a Bolsonaro electoralmente, pero estamos lejos todavía de derrotar al bolsonarismo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes retos que se abren. Esta es la pelea de ahora que la izquierda va a enfrentar, porque la fuerza del bolsonarismo es tanta. Es claro que Bolsonaro es su liderazgo principal, central, pero es mucho más que eso. Es un proyecto, es un movimiento, es muy ideológico, tiene un programa, movilizaciones como vimos esta semana. O sea, ellos no son una fuerza de pasaje por la crisis, que sería una hipótesis que teníamos, porque la crisis institucional fue muy grande y Bolsonaro no fue el hijo principal querido de la burguesía brasileña, pero la derecha más tradicional no ha logrado. Tuvieron muchas tentativas, pero no ha logrado construir sus figuras y su victoria electoral contra PT. Entonces, Bolsonaro surge en un primer momento como por una fuerza antipetista y por una necesidad de una parte de la burguesía de aplicar su programa con más fuerza, con menos mediaciones por la crisis. Entonces, de este fenómeno se ha transformado por el tiempo, son 4 años, y hay, por tanto, un programa más sólido ideológico de conservadorismo moral, de la defensa, de acabar con todas las conquistas de los 80 de la Constitución brasileña, y también de un cuestionamiento del régimen muy fuerte. Entonces, un tipo de bonapartización, o sea, la democracia no nos sirve más. Entonces, es un fenómeno bolsonarista que está más allá de Bolsonaro. Tiene una fuerza social y la izquierda no puede, por lo tanto, dejar de enfrentarse, de confrontarse con ellos, porque son un vector de la realidad en un país fracturado, dividido, algo así. Tú has dicho algo que me parece muy importante, las victorias hay que celebrarlas, ¿no? De hecho, yo creo que pudimos celebrar poco, realmente solo la noche del domingo al lunes, luego vinieron las movilizaciones y aguaron la fiesta, ¿no? Pero es verdad que la victoria de Lula tiene una importancia para la demografía brasileña muy grande, pero también para el propio continente. ¿Cuál es la dimensión de esa victoria y cómo puede afectar también al continente latinoamericano el gobierno de Lula? Hay que entender que Brasil supone más o menos el 51% del Producto Interior Bruto del conjunto de Latinoamérica. O sea, el peso específico es inmenso. Claro. Las victorias son muy importantes y para nosotros de la izquierda brasileña es como, mismo que seamos, yo soy de un partido, PSOL, que fue oposición de izquierda al PT por muchos años, pero mismo el destino de una organización como la nuestra, incluso Resistencia, es inseparable del destino de la clase trabajadora brasileña. Por lo tanto, es una victoria muy importante, porque si pasa la elección, una segunda elección del Bolsonaro, podríamos estar como en una derrota histórica muy profundizada,
con muchas debilidades y dificultades de reagir, luchar, enfrentar. Entonces, fue muy decisivo, luchamos mucho para eso. Fue la primera vez que PSOL no ha lanzado su propio candidato, incluso. Entonces, lo creo que ahora, como por el resultado ajustado y también porque la derecha, la extrema derecha ya ha salido para las calles, entonces tuve bloqueo de ruta por conductores de camiones, que es una base importante del bolsonarismo. En 22 estados, por varios días, la policía estaba presente en los bloqueos y lo que pasa es que apoyaban los bloqueos, permitieron que se pasaba algo muy, muy, muy distinto de cómo se hace con las actividades de la izquierda, claro. Y también, no solo los bloqueos, ellos llamaron manifestaciones de masa el miércoles, el domingo. Entonces, es una acumulación de fuerza que tiene una fase legal y una fase ilegal. Por lo tanto, una parte del gobierno ha dicho que va a estar a disposición para la transición, para Lula, para el equipo de transición, pero otra parte es de una actividad conspiratoria, de naturaleza golpista, de actividad de lucha, como de movilización para ellos. Esto está muy claro en un audio de Carlos Bolsonaro, que ha logrado mucha visualización, mucho repase en WhatsApp, en que le dice que Bolsonaro tiene como presidente que hacer mediaciones y casi un reconocimiento, pero ellos son los verdaderos defensores de la continuidad de las movilizaciones y hay que estar en las calles y Bolsonaro no puede hacer un llamado abierto, pero su hijo está haciendo, o sea, una división de tareas. Entonces, va a haber una presión muy grande en contra del nuevo gobierno Lula, más fuerte probablemente que en sus primeras experiencias. Por una gobernabilidad muy mediada. La prensa, su primera oportunidad fue decir que Lula no puede aplicar el programa del PT porque no fue electo para eso, fue electo para decir no al Bolsonaro, entonces no puede hacer las medidas progresivas, las medidas sociales. Entonces, creo que Lula tiene un papel, un rol muy importante para la integración latinoamericana, incluso para las crisis políticas, instabilidades que se pasan en algunos países, más grave en Perú, pero hay que ayudar a los hermanos haitianos también, los compañeros de Argentina que pasan también por una crisis, van a tener elecciones el próximo año, o sea, Brasil tiene un papel que tiene que ser mucho más allá de una actividad subimperialista en la región y mucho más fuerte de integración política para resistir a las tentativas de golpe que vemos en muchos países y que pueden se pasar también ahora más una vez. Sí, a mí lo que me llama la atención, yo tardé como 3 horas en llegar al aeropuerto de Sao Paulo, por los comités de bienvenida bolsonaristas, ¿no? Estaban despidiéndonos cuando nos íbamos, pero no eran tantos. O sea, objetivamente eran grupos más bien reducidos, 50, 60, 100 personas, sí. Pero si no hubiera habido connivencia de la policía con esos grupos, los hubieran dispersado en 5 minutos, claro. ¿Sabes? Y autopistas de 5 carriles las convertían en 1 y era como una especie de pasillo, ¿no? O sea, eso te llama también la atención, la importancia de imbricación del bolsonarismo en lo que siempre conocemos como Estado profundo, ¿no? La policía, el ejército, eso va a ser muy difícil de limpiar, ¿no? Sí. Es increíble que una parte de la izquierda, la mayor parte incluso en esta semana, ha dicho tenemos que confiar en las instituciones para acabar con el problema. Pero es verdad que una parte del judiciario ha dicho para acabar con los bloqueos de ruta
y la policía no ha aplicado. Hay muchos vídeos de los policiales rodoviarios, que se llama Policía Rodoviaria Federal. Muchos policiales estaban hablando con los manifestantes, tenemos orden para quedar acá, apoyar, no hacer nada. Entonces, este es un tema un poco estratégico de cómo vamos a la izquierda ponerse adelante de estos movimientos que, mira, ahora no es como todo o nada. No es como, logramos un golpe ahora o nuestro movimiento va a acabar. No es eso, es una acumulación de fuerza que van a intentar hacer permanentemente para cuando se abra una coyuntura de insatisfacciones con el gobierno petista, que es una hipótesis, mira, entonces pueden luchar por una mayoría en el Congreso, luchar por una mayoría incluso social, una mayoría en las calles, o sea, es un movimiento que probablemente va a quedarse y por lo tanto tenemos que luchar por un tipo de comisión de la verdad del gobierno, algo como investigación y punición por los crímenes que la familia Bolsonaro ha hecho en Brasil. Esto es como un tema democrático muy importante, porque si la Constitución se cumple, las 4 líneas, no es posible defender intervención militar o cosas de ese tipo que fueron constantes por el gobierno. Entonces, incluso la pandemia, la gestión de la pandemia, hubo crimen, probablemente muchos casos de corrupción que vimos por los 4 años. Entonces, todo eso tiene que ser investigado y punido. Esto es importante. La izquierda tiene como estrategia en disputa y, bueno, hay que pensar qué hacer. Sin ir más lejos, el propio crimen de Marielle Franco, ¿no? O sea, que también todavía queda sin resolver la autoría intelectual del mismo, que señala a la propia familia Bolsonaro en ese sentido. Y sobre todo, si hemos hablado de la policía, del ejército, yo creo que es interesante. Estuve leyendo, por ejemplo, la importancia de las milicias en la victoria bolsonarista en Río, ¿no? O sea, eso es otro de los elementos clave también para el nuevo gobierno. Cómo enfrentar ese proceso de milicias en donde por primera vez en la historia de Brasil la población tiene más armas que el propio Estado. Sí. Entonces, en Río se pasó algo distinto del resto del país, porque como en San Pablo, por ejemplo, las periferias, los más pobres, en las periferias, las favelas brasileñas han votado por Lula, y el centro, las clases medias, más por Bolsonaro. Y en Río se pasó el revés. ¿Sí? La periferia, por cuenta del trabajo, de la actividad miliciana, ha votado por Bolsonaro, los más pobres, y el centro ha votado por Lula. Entonces, es que la actividad paraestatal del narcotráfico y la actividad miliciana en general, o sea, se ocupa un lugar del Estado en muchos territorios que son dominados, armados. Esto cambia todo, y acá esto es parte del crecimiento político, ideológico. Tiene mucha relación, no a toda Bolsonaro nació en San Pablo, pero se creó políticamente en Río, y con una combinación muy grande con este fenómeno. ¿Sí? No, es interesante justamente lo que estábamos hablando, y sobre todo todos estos retos que se le abren al nuevo gobierno, ¿no? Porque tú hablabas justamente cómo la burguesía, con sus voceros, los medios de comunicación, ya alertan a Lula de no puedes aplicar tu programa, ¿no? De momento vemos movilizaciones en la calle del bolsonarismo, todavía reducidas, o sea, no son movilizaciones mayoritarias o de masas, salvo en algunos estados puntuales, pero todo esto es como una especie de aviso, ¿no? Aviso a Lula. Como una espada de Damocles. Si aplicas tu programa, claro, te arriesgas a un golpe, ¿no?
Sí. Claro, ¿cómo va a afectar eso? O sea, ¿podemos ver una mayor moderación del gobierno Lula que la que ya vimos en sus gobiernos anteriores? Por la presión, ¿no? Porque también la izquierda va a estar muy presionada. Claro, si no apoyas a Lula, viene el neofascismo bolsonarista. O sea, es como una especie de chantaje. ¿Cómo salir de ese chantaje? ¿Cómo puede salir el gobierno Lula de ese chantaje? Mira, tiene dos estrategias generales y, claro, posiciones intermediarias, como siempre. Pero una es una visión de que Lula tiene que sacar fotos con Bolsonaro. Lula tiene que mostrarse democrático al punto de respetar su oposición de extrema derecha, que es la mayor minoría en el Congreso hoy. Y como el neofascismo y este grupo es parte de la paisaje institucional del país, entonces hay que naturalizar su actividad política y también no confrontarse para no alimentar políticamente sus posibilidades de aparición, crecimiento. Esta es una visión, no la creo. Yo creo que es la fuerza de este movimiento, de este grupo, de varios grupos que son el bolsonarismo hoy, es incontornable. No depende que nosotros hagamos movilizaciones, por ejemplo, porque su fuerza ya está demostrada. Por lo tanto, nosotros no podemos, ni a nivel de movilizaciones, ni a nivel de gobierno, pienso, Lula no puede parar, no hacer una confrontación. Es un problema de verdad, de justicia, como por la memoria de Marielle Franco, por la memoria de los muertos por la COVID en Brasil. No es posible. Entonces, la izquierda tiene que estar presente en las calles. Sería un terror que por los próximos años solamente la extrema derecha ocupe las calles y haga presión y haga movilización. Nosotros tenemos que hacer. Y también por el gobierno y por el Congreso, los diputados tienen de la izquierda, no son mayoría, ¿verdad? Pero tienen un rol de, junto con la gente democrática, hacer públicamente una desmoralización del gobierno, de la experiencia del gobierno, sus líderes, su familia, la familia Bolsonaro. Esto es muy importante para el futuro. Y para ir más o menos terminando, porque se nos acaba el tiempo de este enclave internacional, yo quería hablar también si la izquierda tiene un papel. Yo creo que ahí tiene un papel fundamental el PSOL. Yo creo que hay que recordar, por si la gente tampoco lo sabe, el PSOL ha conseguido sus mejores resultados de la historia, de su existencia. Se ha convertido en la segunda fuerza institucional de la izquierda en el Congreso, ¿no? Sí. Y todo eso a pesar de que no lleva candidato propio en las presidenciales y se unió en un frente único contra el bolsonarismo con la candidatura de Lula. Y sobre todo yo creo que el PSOL ha conseguido expresar en sus liderazgos, en sus dirigencias, en sus cargos públicos también esa nueva izquierda latinoamericana, feminista, LGTBI, negra, afavelada. El propio Boulos fue el diputado más votado de la izquierda, pero está Sonia Guajajara, lideresa indígena, ¿no? ¿Cuál es el reto ahora mismo del PSOL ante el bolsonarismo, pero también ante el gobierno Lula, donde va a haber una relación de colaboración, pero también complicada, ¿no? Claro. Nosotros nos quedamos muy contentos con las victorias, porque ser el segundo partido de izquierda en Brasil es una gran conquista, porque somos una nueva izquierda, tenemos un programa más radical, y la fuerza del PT es muy histórica en la clase obrera brasileña. Por lo tanto, es una gran conquista. Claro que relativizada por el escenario general, porque, por obvio, ahora con 12 diputados federales, con una mayoría de mujeres, con presencia indígena, LGBTQ,
negra. O sea, tenemos acá en la actividad del PSOL, incluso de Bolos, que fue lo más votado, nos orgulla, la lucha sin techo. O sea, acá tenemos temas que no podemos parar de cobrar al gobierno. Mira, a empezar por la lucha por la vivienda, que tenemos que tener orçamento, tenemos que tener investimiento, tenemos que retomar las obras que estuvieron paradas estos años, que es parte de la lucha del MTST, un movimiento muy importante para la izquierda brasileña, y junto con Bolos este es un tema incontornable. Es imposible para PSOL no luchar contra los decretos que agravaron la situación de los crímenes ambientales en la Amazonía. Tenemos las dos indígenas que van a actuar en el Congreso. No es posible decir después vemos, porque ahora hay otras prioridades, después vemos. O sea, hubo una flexibilidad muy grande, más de 400 decretos de Bolsonaro flexibilizando las leyes ambientales, y te hemos dicho a Lula que es necesario hacer un revogazo mismo de todo eso y volver al menos al patamar anterior, que no era exactamente lo que queríamos, pero había un marco un poco más civilizatorio, así como los derechos de las mujeres, de la población LGBTQ negra. O sea, tenemos un rol acá en PSOL que no veo otro partido que pueda hacer con la misma fuerza, que es mantenermos las ideas y las luchas de la izquierda vivas por todo el tiempo, y en el Congreso Nacional sermos portavoces de estas luchas y de una cobranza a la izquierda, porque si no pasa eso, solo vamos a ver presión de la extrema derecha al gobierno y su tentativa de concertación más amplia, lo que es terrible, porque la burguesía no está a favor de una concertación con muchas mediaciones y va a presionar con apoyo de la prensa también al gobierno. O sea, no será fácil, tenemos que tener la mente abierta, porque hay hipótesis que tenemos que ver con el tiempo, pero en general la tarea del PSOL es esa. Para terminar, una de las cosas que me parecía más preocupantes de la victoria es que todo el mundo con el que hablabas te decía que sin Lula lo hubiéramos ganado. ¿Verdad? Con lo cual Lula se torna como un personaje imprescindible, pero en cierta medida es un personaje del pasado. Es un personaje que vuelve prácticamente del progresismo de la anterior década para ganar en estas, ¿no? Y de hecho la propia candidatura de Lula tiene mucho de pasado en ese sentido, ¿no? Y no conecta con lo que podría ser esa nueva izquierda que a lo mejor en Colombia representa a Francia Márquez, de nuevas luchas que ha habido, ¿no? Yo creo que eso es interesante, y sobre todo lo peligroso es que si Lula es imprescindible, Bolsonaro no. Bolsonaro es intercambiable. Lo que hemos visto, lo que habla de la fortaleza justamente del bolsonarismo, ¿no? Y creo que por eso me parecía tan importante la figura del PSOL, porque el PSOL se asemeja más al futuro, ¿no? Se asemeja más a las nuevas izquierdas, a las nuevas luchas que estamos viendo emergiendo en el conjunto del continente, y que a lo mejor en Brasil no han sido tan fuertes en el último periodo, pero que la emergencia del movimiento ecologista, afro, sí, ambientalista, ecologista, ¿no? Que cada vez tienen más fuerza. ¿Cómo conseguir que Lula no sea imprescindible, ¿no? ¿Y qué papel tiene ahí el PSOL para conseguir eso? Mira, Lula tiene su fuerza, es muy grande, incluso su fuerza personal nunca ha sido tan grande, y estamos hablando de mucho acá, porque y sí, si no fuera Lula, nadie tería representado como la posibilidad de ganar de Bolsonaro, es verdad. Mismo figuras del PT, o sea, acá hay un problema importante de construcción de nuevas figuras, de renovación de su actuación en
en el movimiento social, verdad que PT es la mayor fuerza organizada, estructurada en la clase trabajadora brasileña. Esto se pasa en Brasil y hay un tipo de recomposición ahora por la figura de Lula, por su crecimiento. Mucha gente, incluso jóvenes, vuelven a mirar al PT como una alternativa de izquierda. Por lo tanto, las expectativas con el gobierno son muy grandes y el programa está muy rebajado porque con la presencia de la extrema derecha y la tragedia de los últimos 4 años, la gente piensa, bueno, hay que hacer, se hace un poco, ya habrá hecho más implica mucho. Entonces, es una situación que no es tan fácil para construir una alternativa con peso de masas, que es lo que queremos, intentamos, pero esta es la vocación del PSOL. Tenemos un rol aquí, o sea, la lucha por el futuro es una lucha que no pasa por, en mi opinión, esto es un debate en el partido, en mi opinión no pasa por ser una pequeña parte de una concertación muy amplia que no se puede llegar más, una vez más, a líderes ideológicos de las iglesias neopentecostales de extrema derecha. Ni todos los neopentecostales son de extrema derecha, ni todo el pueblo es así. 30% ha votado en Lula, incluso, de la gente evangélica en Brasil, pero hay liderazgos que tienen compromiso programático reaccionario muy claro, y esta gente no puede ser más parte de la coalición del gobierno como fue antes. Entonces, PSOL en la lucha por el futuro, hay que estar a todo instante muy atento a apoyar las medidas progresivas que son necesarias para acabar con la hambre. Son 33 millones de personas con hambre en Brasil. Las medidas en defensa de los empleos, de los derechos, todo eso que el gobierno venga a hacer, a ver si va a hacer, pero también tener su fuerza propia, su programa propio, sus luchas y estar junto con tentar mantener la frente único en el movimiento social que hemos logrado construir en los últimos años. No será simple porque el PT es una parte importante de esta frente y hay que decidir si quiere si quiere luchar con nosotros, pero este es un poco el papel del PSOL. Nosotros tenemos que ser aquellos que dicen y actúan como en defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, LGBTQ, de la naturaleza incluso. Y si no hacemos eso, me preocupa el camino de la izquierda brasileña. Pues con eso justamente ya no nos despedimos, ¿no? Nos despedimos con las luchas del presente para conquistar el futuro. Muchas gracias a Débora y muchas gracias a todos por habernos seguido en un programa más de Enclave Internacional. Gracias, Miguel.